Sean bienvenidas y bienvenidos. En los presentes videos vamos a resolver ejercicios de movimientos rectilíneo uniforme. Tenemos un primer ejercicio que nos dice: una persona recorre 0,8 kilómetros en 100 minutos. Calcular la velocidad de la persona. Antes de iniciar con el ejercicio, recordemos que cuando hablamos de movimientos rectilíneo uniforme, estamos hablando en un movimiento donde no hay variación de la velocidad. Por ende, la velocidad es constante. Y si la velocidad es constante, quiere decir que no tenemos aceleración. Entonces, cuando hablamos de movimientos rectilíneo uniforme, vamos a manejar tres variables: velocidad, distancia y tiempo. Para iniciar la resolución de un ejercicio, tenemos que ver cuáles son los datos que nos da y cuál es la incógnita, qué variables tenemos. Para esto vamos a hacer un esquema. Nos dice el ejercicio: una persona recorre 0,8 kilómetros. Quiere decir que de este punto lo voy a simbolizar siempre con una línea, ¿sí? La distancia que recorre es 0,8 kilómetros en 100 minutos, es decir, el tiempo que está tardando en avanzar, si el tiempo es de 100 minutos. Me pide calcular la velocidad, ¿sí? Es decir, lo que no sabemos es la velocidad de la persona. Ahora, cuando hablamos de calcular velocidad, en algunos ejercicios suele decir: exprese la respuesta en tales unidades. En este caso no dice en qué unidades debo expresar, entonces soy libre de poder expresar en kilómetros sobre hora o metros sobre segundo. Uno de los pasos en los que debo trabajar en el movimiento rectilíneo uniforme son las unidades de medida. Reiteraba que van a haber tres variables, ¿sí? Aquí tengo tres: 1, 2, 3. Y de las tres siempre me van a pedir, que velocidad sea la incógnita o distancia o tiempo. En este caso nos están pidiendo que velocidad sea el valor de la velocidad. Por ende, yo tengo que tomar en cuenta las unidades de medida. Solamente puedo trabajar ya sea todo en kilómetros y horas o en metros sobre segundos. Si yo decido trabajar en kilómetros y horas, mi velocidad obviamente va a estar en kilómetros sobre horas, la distancia en kilómetros y el tiempo en horas. Ahora, si yo decido trabajar en metros sobre segundo, mi velocidad tiene que estar obviamente en metros sobre segundo, la distancia en metros y el tiempo en segundos. En este caso, en este ejercicio, no me está pidiendo una unidad de medida en específico. Simplemente me dice calcular la velocidad de la persona. Entonces yo puedo trabajar ya sea con kilómetros y horas o con metros y segundos. Pero para esto hago un análisis, ¿sí? Si yo voy a trabajar en kilómetros y horas, la distancia está en kilómetros. El tiempo, tendría que hacer una conversión de minutos a horas. Sí, una conversión. Ahora, si yo voy a trabajar en metros sobre segundos, mi distancia tendría que estar en metros. Aquí está en kilómetros. Entonces tendría que hacer una conversión acá en distancia. Y mi tiempo está en segundos. Entonces, de aquí de minutos también tendré que hacer otra conversión a segundos. Si yo trabajo en metros sobre segundos, tengo que hacer dos conversiones. Pero si trabajo en kilómetros y horas, simplemente voy a hacer una conversión. Tomando en cuenta este aspecto, yo voy a trabajar en este ejercicio, voy a trabajar en kilómetros y horas. ¿Sí? Este va a ser, estas son las unidades con las que voy a trabajar. Tomando en cuenta esto, yo debo transformar minutos a horas. ¿Cómo hago esta conversión? Agarro 100 minutos, ¿sí? Lo coloco acá. 100 minutos. Hago una línea de conversión. Y recordamos, para hacer conversión necesitamos equivalencias. Y entre horas y minutos, una hora es igual a 60 minutos. Entonces, en conversiones recordemos que si tengo la unidad de medida en la parte superior,
en la parte inferior también tiene que haber la misma unidad de medida para que se pueda simplificar, ¿sí? Si arriba tengo minutos, abajo tengo minutos. Recordemos esto que en matemáticas solamente puedo simplificar si hay uno de arriba con uno de abajo. No puedo simplificar uno de arriba con uno de arriba. Tiene que ser uno en el numerador y otro en el denominador. Por ende, si yo tengo 100 minutos arriba, en la parte de abajo yo voy a acomodar 60 minutos. ¿Sí? 60 minutos. Acá. Y una hora me va a quedar en la parte de arriba. De esta manera. ¿Cuál es mi finalidad? Simplemente que yo pueda simplificar minutos con minutos. Entonces coloco el signo igual. Y en esta parte agarro lo que es la calculadora. Y en la calculadora, ustedes anotan 100 por todo lo que está en la parte de arriba se multiplica dividido entre 60. 100 por 1 dividido entre 60. Recordemos que cuando anoto el por 1 es simplemente para explicar, porque en realidad yo podría obviar el que es por 1. Directamente 100 dividido entre 60. ¿Por qué? Todo número multiplicado por 1 va a seguir siendo el mismo número. No afecta en nada al manejo de la calculadora. Entonces voy a colocar 100 dividido entre 60 en mi calculadora y me da por respuesta, sí, me da la siguiente respuesta. Me da, aquí lo voy a anotar, 1,6666, etcétera. Nos da más números. Personalmente voy trabajando con dos decimales, 1, 2. Acá. Y voy redondeando. Recordemos que la regla me dice, el número que se va a eliminar, si es menor a 5, se queda tal como está los números que se van a quedar. Pero si el número que voy a eliminar es mayor o igual a 5, al número que se va a quedar se le suma más 1. Es decir, se le suma más 1 al último decimal. En este caso sería 1,67, porque este 6 es mayor a 5. Entonces mi tiempo sería 1,67. ¿Qué es lo que me queda? Horas. Horas no se ha simplificado. Entonces, mientras minutos ha desaparecido. Por ende, yo no voy a trabajar con 100 minutos. Yo voy a trabajar con 1,67 horas. Una vez que he transformado las unidades de medida en kilómetros y horas para trabajar con kilómetros y horas, me voy a la fórmula. La fórmula me dice que es velocidad es igual a distancia sobre tiempo. ¿Sí? Distancia sobre tiempo. Esa es la fórmula que yo voy a utilizar y trabajar con MRU. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá? Tengo que evaluar cada situación, es decir, cada variable. Por ejemplo, acá, distancia, conozco cuánto vale. El tiempo también conozco cuánto vale. Mi incógnita es la velocidad. Esta es mi incógnita. Cuando la velocidad es mi incógnita, la fórmula ya está lista para ser reemplazada y trabajada. Cuando mi incógnita es la distancia o el tiempo, debo de hacer despejes. Es decir, me refiero con despejes, traer la variable, ya sea distancia o tiempo, al primer lado y que esté en la parte superior y que esté solito, aislado, sin nadie. En este caso, la velocidad ya se encuentra en el primer lado. Por primer lado me refiero de la igualdad hacia la izquierda, primer lado, y hacia la derecha, segundo lado. Sí, es como mi límite. Entonces, primer lado tendría que estar solito. Y en este caso, como me encuentro la velocidad, ya está solita y no hay nadie que la acompañe. Entonces, directamente puedo hacer el reemplazo de los datos que ya tengo para poder resolver. Agarro velocidad y anoto distancia. ¿Cuál es mi distancia? 0,8 kilómetros. 0,8 kilómetros. Coloco la línea. Después me voy al tiempo. Mi tiempo es 1,67 horas. 1,67 horas. Agarro. Y en la calculadora, recuerden, cuando estamos hablando de quebrados, es división. ¿Sí?
0,8 dividido entre 1,67. 0.8 dividido entre 1,67. Esto me da 0,4790. Si me da de esta manera. Aquí lo voy a anotar. 0,4790 y más números. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a redondear a 2 decimales siempre, es decir, 1, 2, acá. El número que se va a ir lo evalúo si es mayor o menor a 5 o igual a 5. En este caso es mayor a 5. Habíamos dicho que si es mayor a 5, al último decimal que se va a quedar se le suma más 1. Entonces la respuesta sería 0,48. 0,48. Las unidades de medida. Si tengo kilómetro y hora, no puedo trabajar, son diferentes, no puedo ni simplificar ni hacer otra operación. Entonces se mantiene kilómetros en la parte de arriba y en la parte de abajo horas. De esa manera. Entonces mi respuesta a este primer ejercicio sería que mi velocidad es igual a 0,48 kilómetros sobre hora. Que quiere decir que esta persona, cada hora que pasa, avanza 0,48 kilómetros.